Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. El día de hoy les voy a hablar sobre las lesiones de rodilla, pero específicamente sobre la lesión del menisco. Y empezamos. Hola a todos y a todas. En esta ocasión les voy a hablar sobre una de las lesiones más frecuentes que se pueden dar en la rodilla. Te voy a explicar todo lo referente a una lesión de menisco. Seguro que has oído hablar sobre ella o bien sobre alguien muy cercano a ti que haya sufrido este tipo de lesión. Pues bien, a lo largo de este video podrás descubrir cosas muy interesantes, tales como, por ejemplo, cuáles son los síntomas más característicos o bien cuáles son las causas que puede llevar a sufrir una lesión de menisco. Pero además te voy a indicar cómo se puede rehabilitar este tipo de lesiones para volver a la actividad diaria deportiva, rápida y segura. Sin más preámbulos, comencemos a desarrollar este video. Espero, amigo, que te quedes durante todo este video para que puedas entender sobre este tipo de lesiones. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y es la siguiente. Como hemos comentado anteriormente, las lesiones de rodilla son muy frecuentes y más concretamente en las lesiones de menisco. Una rodilla puede llegar a lesionarse por diferentes motivos o causas, aunque hay que decir que es muy frecuente que estas lesiones de rodilla se puedan encontrar en las personas que habitualmente practican algún tipo de actividad deportiva. La rodilla es una articulación de gran importancia que ya une los huesos y en este caso el fémur y la tibia, pero además es una articulación que va a ser de vital importancia, ya que esta va a amortiguar el peso de tu cuerpo. Es por ello que debemos prestarle una gran atención a esta articulación. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son tejidos fibrocartilaginosos que se van a localizar al interior de la rodilla. La forma que van a tener los meniscos es de media luna, es decir, si miras muy bien, no es descabellada la comparación, vas a mirar, por ejemplo, la forma que tiene tu oreja. Y esa es la forma más o menos la que más se acerca a cómo es esta estructura anatómica del menisco. Las funciones principales del menisco son las siguientes: permitir el correcto movimiento de la rodilla, dar estabilidad y firmeza a la misma, mitigar o amortiguar las cargas y los golpes que la rodilla pudiera sufrir o soportar por algún tipo de trauma o choque, en este caso, como lo dijimos anteriormente, en los deportes como es el fútbol y otras actividades deportivas. Además, va a contribuir a movilizar de manera correcta el líquido sinovial para que todos los diferentes tejidos de la rodilla se nutran de una manera adecuada. Siguiente, disminuir o aminorar el desgaste del cartílago de esta articulación. Entonces esas son las principales funciones del menisco, ¿sí? En la rodilla existen dos meniscos, que es el menisco externo o lateral, que este va a presentar la forma de O, y el menisco interno o medial, cuya forma va a ser la C de casa. Hay que decir que los meniscos es la estructura de la rodilla que más se lesiona. Estas lesiones es muy frecuente apreciarlas en aquellas personas que realizan algún tipo de actividad deportiva, como lo dijimos ahorita, dado por condiciones como cambios o giros rápidos y bruscos. Por otro lado, y como dato curioso, podemos añadir que el menisco que más frecuentemente se lesiona es el menisco interno o medial. Esto es debido a ese tipo de menisco que presenta menos rango de movilidad. Causas y lesiones del menisco. Esas son muy importantes para que le prestes mucha atención. Las causas principales por las cuales se puede lesionar un menisco pueden ser las siguientes. Causa mecánica. Se denomina causa mecánica y se determina que un menisco se lesiona por causas mecánicas cuando el paciente presenta alguna alteración o alguna deformidad en una determinada estructura de su cuerpo. Este tipo de causas es muy frecuente apreciarlas en aquellas personas que presentan algunas alteraciones en la cadera o en la forma de caminar. Esto va a provocar que el paciente ande o realice la pisada de una manera incorrecta, generando sobre sí un esfuerzo en la rodilla y forzando a las diferentes estructuras que ésta la componen. O bien, cuando el paciente presenta rodilla varo o en valgo, que esa también es otra alteración en el tema de la rodilla. Causas naturales, esta es la segunda. Cuando una persona es joven, el menisco, como cualquier otra estructura del cuerpo, presenta una gran firmeza y elasticidad cumpliendo todas sus funciones. Pero en la medida en que van pasando los años, esta elasticidad se va perdiendo debido al envejecimiento de los tejidos propios de la edad. Es por ello que es más fácil que el menisco se lesione con el mínimo mal gesto o movimiento en personas de edades medias o adultos mayores. Tercera, esa es una de las terceras causas, causa traumática. Este es un tipo de causa muy frecuente
apreciarlas en aquellas personas que realizan algún tipo de actividad deportiva y que lleva de manera implícita una dinámica tanto en el movimiento como en el cambio de ritmo del mismo. Aquí podemos apreciar que se puede ver mucho en el fútbol, en el baloncesto, en el tenis de campo, incluso con ese desplazamiento lateral también se pueden ver lesiones de ligamentos y meniscos y otros deportes. Es por ello que los deportes en los que los meniscos sufren más habitualmente son como por ejemplo estos deportes que ya mencioné. El voleibol también es otro. Y aquí ya hablamos sobre el cuarto, otras causas. En este punto vamos a nombrar otros factores que también pueden favorecer que un menisco se lesione. Estas causas pueden ser como por ejemplo escaso tono muscular, hiperlasitud en los ligamentos y también la obesidad. Ojo que el aumento de peso es supremamente importante porque, es decir, en la medida en que tengamos mayor peso corporal, estas estructuras van a estar mucho más expuestas. Síntomas de la lesión del menisco o sintomatología de la lesión del menisco. Este tipo de lesiones se van a caracterizar por los siguientes síntomas. En el momento que se produce la lesión, el paciente va a notar un dolor muy intenso y fulminante. Pasadas unas horas después de producirse la lesión, en la región de la rodilla va a aparecer inflamación. Ese es el segundo síntoma. Puede que aparezca un derrame articular, también puede ir asociado a la lesión. A veces, y dependiendo del grado de la afectación del menisco, puede aparecer un bloqueo de la rodilla. Y otro síntoma muy característico es la presencia de un chasquido en la rodilla cuando se camina o cuando se suben escalas o se bajan las mismas. Y por supuesto, el paciente va a apreciar que su rodilla va a estar inestable y con poca estabilidad y fuerza. ¿Cómo se lesiona un menisco? Cuando un menisco se lesiona, lo puede hacer en varios grados o formas. Por un lado, el paciente puede tener un menisco lesionado, pero que no le puede afectar en su vida diaria e incluso puede dar y no sentir ningún síntoma. En otras ocasiones puede existir un pequeño desgarro con mínimas micro rupturas de ese fibrocartílago. Esto va a implicar que el paciente solo presente síntomas de inflamación. Siguiente, sin embargo, existen otros casos que el menisco se puede romper, bien de forma parcial o de forma total. Movimientos normales de la rodilla. La flexión, que cuando se hace este movimiento siempre lleva implícito un pequeño componente de rotación interna. Segundo, la extensión sirve siempre y lleva asociada una rotación externa. Las formas más habituales de lesionarse un menisco son cuando se produce un movimiento extremo de la flexión o la extensión, junto con un giro de la misma muy brusco. Es decir, cuando la rodilla se queda completamente inmóvil mientras que se gira de manera brusca en el cuerpo. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer o lo que acabo de exponer y sabiendo la anatomía de la rodilla, podemos decir que cuando se produce una flexión con una rotación interna brusca de la rodilla es la parte posterior del menisco interno o medial, el que va a sufrir esa compresión. Y cuando se produce una extensión con una rotación externa brusca de la rodilla, el menisco externo o lateral es el que va a sufrir la lesión. Diagnóstico de la lesión de menisco. Existen varias formas para poder diagnosticar una lesión de menisco. Por un lado tenemos varias maniobras manuales que se pueden realizar al paciente en el caso de que sospechemos que estamos ante un caso de una lesión de menisco. Estas maniobras manuales a las que estamos haciendo hacen referencia a lo siguiente: maniobra de Murray o Murray. Esta maniobra consiste en realizar una extensión completa de la rodilla junto con una ligera abducción de cadera, un ABD. Una vez situemos la rodilla del paciente en esta postura, a continuación se realizarán ligeras rotaciones de la rodilla. Esta maniobra se considera positiva cuando, si al realizar la rotación interna el paciente siente dolor, esto nos indicará que es muy probable que estemos ante una lesión del menisco externo o lateral, o sea, dando positivo. Si al ejecutar la rotación externa de la rodilla se desencadena dolor, esto nos va a mostrar que el paciente puede tener una lesión de menisco interno o medial, dando positiva. Maniobra de Apley o Apley. Para poder realizar esta maniobra, el paciente debe estar tumbado boca abajo, en cúbito prono, o con la rodilla flexionada a unos 90 grados. Una vez situado el paciente, el terapeuta colocará sus manos próximas a los malévolos de la rodilla para dar estabilidad y con la otra mano realizará una ligera tracción de la misma, a la vez que la combina con rotación interno o externa de la rodilla. Se considera que esta maniobra es positiva si al realizar este conjunto de movimientos el paciente siente dolor. Siguiente.
En este caso, para poder llevar a cabo esta maniobra, el paciente debe colocarse boca arriba de cúbito supino, lo más al borde posible de la camilla, de tal forma que la rodilla, al explorar, pueda colgarla a un ángulo de unos 90 grados. Esta maniobra va a consistir en la realización de diferentes rotaciones de la rodilla, pero en este caso, nuestra palanca se va a situar en la parte más distal, es decir, realizaremos las rotaciones tanto interna como externa desde el tobillo. Podemos decir que esta maniobra es positiva cuando al realizar las rotaciones de la rodilla el paciente siente dolor en la misma. Con esta maniobra vamos a poder observar exactamente la integridad de los meniscos. Es importante señalar que cuando se realizan estas maniobras y son positivas, el dolor que siente el paciente siempre se va a reflejar en el menisco lesionado o afectado. Una vez hemos realizado estas maniobras que hemos indicado anteriormente y hemos observado que son positivas, se va a proceder a prescribir al paciente la realización de unas pruebas diagnósticas por imágenes, que en estos casos de lesión de menisco lo mejor es la resonancia magnética nuclear, ya que a través de esta podremos observar todos los tejidos blandos de la rodilla y por determinar exactamente el alcance de la gravedad de la lesión. Tratamientos de un menisco lesionado. Como hemos indicado anteriormente, los meniscos pueden tener diferentes grados de afectación, y por lo tanto en función a esa afectación se determinará un tratamiento u otro. Los tratamientos que se llevan a cabo para este tipo de lesiones son los siguientes: tratamiento quirúrgico. Cuando un médico se declina por este tipo de tratamientos es porque existe una ruptura total del menisco, pero a veces no es desgarro en sí, sino más bien la gravedad de este desgarro puede llegar a generar. Hoy en día existen técnicas muy avanzadas para tratar quirúrgicamente las lesiones de menisco, en las que el paciente queda completamente recuperado. La cirugía sea un éxito, es importante que el paciente visite al fisioterapeuta un poco antes, durante y después de dicha intervención. Pero seguramente estés preguntándote, ¿por qué se debe visitar a un fisioterapeuta antes de una intervención quirúrgica? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Cuando el paciente se va a someter a una cirugía, a esta o a cualquier otra, siempre se debe establecer un protocolo de tratamiento para que la zona a intervenir se vea lo menos afectada posible. Este protocolo de tratamiento fisioterapéutico al que estamos haciendo mención o referencia es el siguiente: fase preoperatoria o fase 1. El objetivo de esta fase es preparar al miembro inferior que se llevará a la intervención. El objetivo principal en esta fase es que no se pierda demasiada musculatura y por supuesto la fuerza. Para ello, el tratamiento a seguir sería el siguiente: masajes de tonificación en la región del muslo, fortalecer toda la musculatura de la pierna, es decir, debemos fortalecer el cuádriceps, los isquiotibiales con ejercicios que le propongamos al paciente. Y en el caso de que no se pueda realizar activamente por molestia o dolor en la rodilla, se puede realizar a través de electroterapia, como es la electroestimulación, o sea, con equipos biomédicos. Fase hospitalaria o fase 2. En esta fase está comprendida cuando el paciente está ingresado, justamente después de la intervención quirúrgica. El protocolo de tratamiento fisioterapéutico a seguir es la fase siguiente: aplicar frío o crioterapia. Es importante que el paciente realice reposo, pero con la pierna elevada. Se le indicará al paciente cómo realizar ejercicios isométricos del músculo cuádriceps. Es importante que mueva tanto el tobillo como los dedos de los pies para evitar que aparezcan edemas en la parte distal de la pierna. Fase 3. Esa es la fase de preparación. En esta fase se situará justamente cuando el paciente ha recibido de alta hospitalaria. El protocolo de tratamiento que un fisioterapeuta debe seguir es el siguiente: si perdura el dolor o la inflamación, se aplicará al paciente crioterapia. Es importante realizar masajes circulatorios o de drenaje linfático. Para evitar que la cicatrización genere queloides o bien adherencias, es fundamental realizar masaje de cirias. Por otro lado, y para evitar la rigidez en la rótula, se realizará movilizaciones de la misma. Siguiente, potenciación del músculo cuádriceps, que se realizará con electroestimulación, o sea, con un equipo biomédico que lleva unos impulsos eléctricos y produce estas contracciones musculares. Pequeñas movilizaciones pasivas asistidas de la rodilla. A medida que el paciente vaya evolucionando, iremos incrementando el ritmo de las movilizaciones y la intensidad. Es por ello que poco a poco iremos haciendo movilizaciones activas, asistidas o movimientos libres, de tal manera que iremos ganando poco a poco rango articular. Si el paciente evoluciona satisfactoriamente, podemos incluir en nuestro programa de tratamiento pequeños y sencillos ejercicios de propiocepción. Le podemos
proponer al paciente que comience a realizar actividades acuáticas como hidroterapia, etc. Fase de readaptación o fase 4. En esta fase se sitúa más o menos al mes de la intervención quirúrgica. Si la evolución del paciente es satisfactoria, el fisioterapeuta o el kinesiólogo pueden proponer el siguiente tratamiento. Seguir con las movilizaciones de la rodilla para terminar de conseguir todo el rango articular de la misma. Continuar con la potenciación del cuádriceps. Es el momento de incrementar los ejercicios de propiocepción. Es el momento que la marcha sea completa y lo más estable posible. El paciente puede comenzar a realizar pedaleo en una bicicleta. Y finalmente la fase 5, como muy indica su nombre, es la parte final del tratamiento. En este periodo hay que concentrarse o centrarse en recuperar por completo todos los aspectos que hemos tratado a lo largo de este protocolo, pero su intensidad mucho mayor. El objetivo principal es que el paciente esté completamente recuperado para que reanudar de nuevo su actividad deportiva. Tratamiento conservador. Este tratamiento está indicado para aquellos pacientes que no requieren de una intervención quirúrgica, es decir, para aquellos casos en los que existe un pequeño desgarro del menisco. El objetivo principal de este tratamiento conservador es dar a la rodilla flexibilidad y fuerza, con el fin en que el paciente pueda realizar una actividad deportiva, pero con cierta cautela. Cuando hablamos de tratamiento conservador nos estamos refiriendo a la fisioterapia o a las actividades kinesiológicas. En estos casos el fisioterapeuta puede aplicar o realizar las siguientes técnicas. En la fase más aguda recomendaremos al paciente que realice cierto reposo relativo, evitando con ello que la rodilla se inflame más. El paciente que presenta inflamación debido al desgarro es importante realizarle drenaje linfático para evacuar ese edema. Se aplicará el frío, o sea, la crioterapia. Se realizarán ejercicios de fortalecimiento de toda la musculatura, centrándonos sobre todo el músculo cuádriceps. Para ello, inicialmente haremos uso de la electroestimulación para luego continuar con ejercicios de potenciación muscular de manera activa por parte del paciente. Es fundamental realizar ejercicios de propiocepción para ganar equilibrio y coordinación en la rodilla. Si después de este desgarro el paciente presenta ciertas limitaciones a los movimientos de la rodilla o lo que viene siendo lo mismo su rango articular se ha visto mermado, se realizarán movilizaciones de la misma, movilizaciones pasivas, para luego determinar con movilizaciones activas resistidas. Por lo tanto, es fundamental reeducar la marcha, ya que debido a este tipo de lesiones los pacientes suelen generar unos mecanismos de defensa al dolor, o sea que pueden estar modificando los patrones de marcha. Y con los ejercicios, estos patrones de marcha pues irán mejorando poco a poco hasta normalizarse. Como sabemos y hemos podido observar, la intervención de un fisioterapeuta en este tipo de lesiones es fundamental para una efectiva recuperación de la cinética normal de la rodilla. Si en este caso no se realice un tratamiento fisioterapéutico o que no se haga de manera correcta, esta lesión puede llegar a provocar otra serie de lesiones o patologías en la rodilla o bien en estructuras cercanas a la misma. Pero quería hacer un apunte bien importante y me parece fundamental. Hay que decir que sea cual sea el grado de afectación o desgarro del menisco, es una estructura que no se va a regenerar por sí sola. Ejercicios con la lesión del menisco desde casa. En este punto quiero proponer unos ejercicios que pueden realizar en casa, pero debo advertir que no los debes realizar hasta que tu fisioterapeuta te lo indique y con toda la seguridad del caso, y realizarlos de manera correcta. Bueno, para el próximo video estaré mostrando los ejercicios, por ejemplo, para el cuádriceps, ejercicios que consisten en la elevación de la pierna, ejercicios del fortalecimiento del bíceps crural, aductores, fascia lata, tensores, es decir, todo un conglomerado o toda una parte global del muslo y la pierna. Bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo.